Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Chimal, un escritor mexicano. Estoy aquí para hablarles de un nuevo libro que se llama La saga del viajero del tiempo, que yo escribí y que está publicado en la colección Hilo de Aracne de Libros UNAM. Esta es una colección dirigida a lectores jóvenes, la primera en este sentido que tiene la universidad, pero también es una serie de libros que están pensados para llegar a personas de cualquier edad. Entonces, si de casualidad no son jóvenes preparatorianos o universitarios, pues tampoco hay nada de malo en que se asomen a los títulos de esta colección, entre los cuales está, repito, la saga del viajero del tiempo. Este es un libro que tiene una historia, digamos, rara. No solamente rara, un poco rara dentro de las páginas, sino también fuera de ellas. Yo comencé a escribir este libro antes de tener la conciencia de que iba a ser un libro siquiera. Hace muchos años, hace cerca de 10 años, cuando estaban empezando a ponerse de moda algunos conceptos como el de la escritura en línea o la escritura en redes sociales. En aquel tiempo, la red social Twitter, por ejemplo, era una red que tenía pocos años de estrenada, pocos años de estar floreciendo a nivel mundial, y un cierto número de personas empezó a hablar de algo que llamaban la twitteratura, que es una palabra compuesta para hablar de la literatura en Twitter. Eh, Al margen de cualquier otra discusión, lo cierto es que se empezó a experimentar, muchas personas empezamos a experimentar con el crear textos, el publicarlos, el difundirlos a través de esa red, como en otras épocas se habían utilizado otros sistemas u otras tecnologías digitales para dar a conocer textos más allá de los medios tradicionales como la imprenta. Eh, para mí esto fue, digamos, bastante fácil porque yo ya había estado en algunos otros experimentos eh, por medio de Internet en otros tiempos y también porque la extensión muy breve de lo que se puede publicar en esa plataforma, actualmente 280 caracteres, en aquella época 140 nada más, se prestaba bastante bien para trasladar, para adaptar ciertos géneros de escritura que ya existen desde hace cientos o quizá miles de años, desde mucho antes de la invención, ya no digamos de Internet o de la imprenta, sino incluso de la misma escritura. Cosas como ciertas formas de poesía breve, por ejemplo, el haiku o también el aforismo o lo que ahora llamamos el microrrelato o la minificción, tienen una larga historia en las culturas humanas y de alguna forma resultó muy fácil pasar su escritura y su difusión del mundo impreso, de la escritura en libreta o en un procesador de textos o en una de aquellas antediluvianas máquinas de escribir hacia la red. Eso fue lo que yo hice junto con otras personas. Era un poco una moda, pero también un reto, una actividad muy estimulante para quienes nos interesan, por una parte, la escritura y por otra parte, las tecnologías. Durante tiempo, durante cierto tiempo, diría yo, en aquellos años, en 2010, en 2011, estuve haciendo estos experimentos. De ellos salió un primer libro que se difundió en aquel momento, que todavía pueden ustedes encontrar en internet porque fue hecho para difundirse gratuitamente, que se llama 83 novelas, que de hecho es más bien una pequeña colección de 83 minificciones. Se llaman novelas por razones que ya descubrirán si bajan ese libro. Son experimentos con la minificción a través de la red. Y una continuación de esos experimentos vino, pues, de manera imprevista para mí en una serie de relatos que empecé a escribir en aquellos años que tenían todos un mismo personaje, el viajero del tiempo. Si ustedes no conocen la novela La máquina del tiempo de H.G. Wells, que fue la que inició, la que dio al mundo esta idea tan rara, la idea de desplazarse en el tiempo como se desplaza uno en el espacio, en las tres dimensiones del espacio, pues no importa en realidad porque aunque no la hayan leído, la conocen. El tema está tan extendido en el mundo, es tan conocido ya, que sabemos exactamente qué significa ese concepto, a pesar de que no tenga ninguna correlación con nada que sea posible en el mundo real de acuerdo con las ciencias modernas, ¿no? Hay ciertas distorsiones que se pueden producir en ese fenómeno extraño que llamamos el tiempo, que nos las explica, por ejemplo, la teoría de la relatividad, pero nada como lo que proponía el escritor inglés allá por el año
90 y tantos, si no me equivoco, con la idea de que su personaje, que no tiene nombre, al que se le llama únicamente el viajero del tiempo, inventa un aparato que le permite, jalando palancas, activando una máquina como las simples máquinas que existían en su tiempo, trasladarse a otra época, trasladarse al remoto pasado o al aún más remoto futuro. Hay muchas historias que hablan de ese personaje o de personajes derivados de aquel y de conceptos derivados de los de H.G. Wells, así que no tiene mayor caso seguirlo explicando, pero bueno, lo cierto es que yo estuve haciendo historias que tenían como personaje a ese ser sin nombre de la obra de H.G. Wells, o quizá mi versión de ese personaje, porque tampoco es que sepamos mucho de él en la novela, ni que yo haya estado constantemente consultando aquel texto para tratar de verificar que lo que yo hacía era correcto. Correcto, entre comillas. Simplemente me inventé mi propia versión del Viajero del Tiempo. No sé por qué. Simplemente un día escribí una ocurrencia acerca del personaje y de pronto siguieron ocurriéndoseme otras historias. No lo había pensado, no lo había planeado con anterioridad. Simplemente sucedió. Y fueron centenares de pequeñas historias acerca del Viajero del Tiempo, que se desplazaba a veces, como decía yo, al pasado, al futuro. De pronto empezaron a salir situaciones extrañas, situaciones paradójicas, problemas en los que se metía por encontrarse con personajes históricos, problemas que se debían a su incomprensión de ciertos hechos o a su conocimiento previo del futuro, historias más contemplativas, más cercanas a lo que ahora llamamos el aforismo, donde no pasaba gran cosa, pero aparecía de pronto una imagen o una idea extraña, inquietante, paradójica. Y luego también empezaron a agregarse otros miembros, por así decirlo, al reparto. Personajes que empezaron a aparecer en más de una ocasión, y en particular el gato del Viajero del Tiempo, que apareció un poco como para agregarle humor a la situación, como una nota de humor, porque yo tengo gato, me gustan los gatos y conozco bastante bien el comportamiento de estas criaturas. Y entonces de pronto en las historias empezó a aparecer un gato que llenaba de pelos los palacios de los antiguos reyes o las tumbas de los faraones o cosas por el estilo, y que dio también para muchas historias diferentes. Y así siguió. Otros personajes también aparecieron. Yo seguía escribiendo historias del Viajero del Tiempo hasta bien entrar a la década pasada, y entre tanto se fue reuniendo material suficiente para adaptar, digamos, esas historias creadas en línea a otros medios, para hacer un libro con ellas. Este libro, el primero con historias de este personaje, se llamó El Viajero del Tiempo y apareció en el año 2011. Desde entonces anda circulando este personaje por ahí. 3 años después, en 2014, apareció otro libro, continuación del primero, El Gato del Viajero del Tiempo, que contiene más historias del mismo personaje. Y bueno, desde entonces, ambos libros que se publicaron con un tiraje reducido ya desaparecieron, ya se agotaron, y yo me había quedado con la idea de poder tener alguna otra colección de historias de este personaje, porque a pesar de que ya habían hecho 2, todavía tenía muchos otros textos, muchas otras historias que me habría gustado compartir. Y ahora, bueno, a pedido, a invitación de la UNAM, tengo esa oportunidad ahora. Pude crear un nuevo libro, La Saga del Viajero del Tiempo, que incluye pues casi todo lo de los 2 anteriores, lo de El Viajero del Tiempo y lo del Gato del Viajero, más una buena cantidad de ese material inédito, digamos, inédito en libro. Y además, al cual le pude agregar pues una serie adicional de textos que no fueron escritos en aquel momento, que fueron escritos especialmente para la publicación en libro, y además todo pues revisado, ampliado, corregido, reformado, remasterizado, como quieran decirlo ustedes, para que ya sea una edición definitiva de las historias de ese personaje, y pues un cierre quizá a ese experimento narrativo de hacer historias alrededor de la figura de H.G. Wells, o con base en la figura de H.G. Wells, pero en línea, ¿no?
trasladar al viajero en el tiempo, colocarlo ahora en el siglo XXI y ver qué sucede. Este proceso para mí fue muy interesante, debo decir, porque es, como ya decía yo hace un momento, un proceso de adaptación, un proceso de modificar una obra que estuvo pensada para cierto medio, de manera que pueda entenderse y tener sentido en otro, ¿no? Crear una nueva versión de esa obra en otro medio. Es lo mismo, esencialmente, que sucede cuando se adapta una novela para convertirla en una película o cuando se adapta un cómic para convertirlo en un videojuego. No se puede simplemente transcribir o copiar lo que está en el texto fuente y pasarlo así al nuevo medio. Se necesita modificar ciertas cosas, se necesita comprender sobre todo el medio al cual va uno a llegar para que tenga sentido ese proceso de adaptación o de transposición que se da en todos estos casos. En lo que concierne al viajero del tiempo, por ejemplo, había que seleccionar las historias. No todas las historias que se iban publicando tenían sentido más allá de la red. Había algunas que simplemente no funcionaban, que publiqué en su momento, digamos, como parte de este impulso creativo que duró varios años, pero que ya a la distancia no parecían tan satisfactorias, entonces esas las hice a un lado. También había historias dentro de esta primera eh, fase de la escritura que tenían que ver con acontecimientos de aquel momento, noticias, temas de moda, trending topics que decimos ahora. Y entonces esas tampoco tenían mucho sentido porque ya no estaba sucediendo aquello que les había dado origen y ya no se entendían de la misma forma o ya no se entendían, ¿no? Entonces todos esos textos que de pronto no estaban a la altura o que dependían demasiado de su contexto en el momento de ser escritos quedaron fuera. También había que ordenar los textos. Yo no me preocupaba por eso porque no existe nada parecido a un orden como el que puede tener un libro en Internet. Los textos, publicaciones, videos, como ustedes saben, llegan por todas partes, a todas horas, de manera prácticamente impredecible, y quien está ahí delante de su pantalla, en su computadora o en su teléfono, recibiendo este alud de información, pues va más o menos sorteándolo. Algunas cosas le llaman la atención, otras no, algunas las empieza a leer, otras no las termina, otras no las comienza siquiera. Eh, la experiencia es caótica y es totalmente individual, intransferible. En cambio, lo que yo estaba tratando de hacer y lo que cualquier escritor intenta hacer de principio a la hora de crear un libro es ofrecer la posibilidad de una experiencia en común, una experiencia que pueda ser la base de la lectura de cada quien, que será, por supuesto, distinta, inconfundible, intransferible, pero que tiene esa base, la base de lo que está en las páginas, del orden en el cual están los textos, de la experiencia simplemente de la lectura continua. No hay garantía, y menos todavía en un libro de minificción, de que todo vaya a ser leído exactamente en la secuencia que yo estoy proponiendo, naturalmente, pero yo tenía la oportunidad de proponer una secuencia. Todo eso había que tenerlo en cuenta para la adaptación. Además, no están ustedes para saberlo, pero a mí me interesa mucho jugar siempre, tratar de encontrar algo nuevo que ofrecer, no solamente en las historias individuales de mis libros, sino también en su acomodo, en su ordenamiento, en su índice. Me gusta que los índices digan algo, que se pueda encontrar alguna otra idea, alguna otra sorpresa, simplemente en la secuencia que estoy ofreciendo, que haya contrastes entre una historia y otra, que haya momentos de gran emoción que sean sucedidos por momentos más tranquilos, que se propongan ciertos ritmos, ciertos cambios de tono, en fin. Eh, y en la saga del viajero del tiempo, lo que me propuse fue también lograr una experiencia así. Y la idea que se me ocurrió fue que de alguna manera el libro, que ofrece varios centenares de historias de este personaje, ordenadas a veces en series, alternando diferentes temas o diferentes eh, momentos, por decirlo así, diferentes tonos, emociones, también fuera un poco la historia de quién es este personaje, ¿no? De qué hace, cómo se desplaza a través del tiempo, qué significa, digamos, esta idea o este concepto tan raro de poder ver el tiempo entero, de tener acceso a todas las épocas.
¿no? Al contrario de nosotros, que también viajamos en el tiempo, pero siempre a una velocidad fija, es decir, a un segundo por segundo, desde nuestro presente hacia el futuro, y ya. Entonces lo que sucede es que el índice de las diferentes secciones o apartados de este libro contiene también su propia historia. Si ustedes encuentran el libro y lo leen, se van a encontrar con esa sorpresa. Van a ver que pueden leer el puro índice como si fuera una especie de diálogo de narración entre personas que están discutiendo las peculiaridades de estos personajes y que contienen además una serie de sugerencias, de chistes también, de bromas, de paradojas por sí mismo. Los diferentes niveles del libro se comunican, las diferentes historias se hablan unas a otras. No todo el mundo tendrá que desear encontrar este efecto, pero para quienes les guste, para quienes quieran sus lecturas con sorpresas, con extras, con eh, elementos que pueden descubrir y que pueden tener un sentido adicional, ahí está un libro como este. La verdad es que a mí me divierte encontrar esas cosas y creo que será honesto decir que me gusta escribir aquellos libros que también me gustaría leer, que por lo menos trato de ser lo suficientemente sincero conmigo mismo para tratar de no engañar a quien me está leyendo y proponerle cosas que realmente me parecen interesantes, que realmente creo que puedan eh, interesarle a otras personas. De este proceso es de donde viene la saga del viajero del tiempo, que además en esta edición está bellísimamente ilustrado por un muy joven ilustrador mexicano, cuyo nombre, digamos, artístico es Solin Secur. Quizá no lo conozcan todavía, pero cuando se lo encuentren, búsquenlo. Cuando se lo encuentren, búsquenlo. ¿Qué estoy diciendo? Cuando tengan oportunidad, no se pierdan su trabajo, porque es uno de los grandes ilustradores mexicanos de nuestro tiempo, recientemente premiado por la Feria del Libro de Bolonia, una de las ferias de libro más importantes del mundo. Y realmente, en mi opinión, un genio, no solamente con las técnicas del dibujo, de la ilustración, sino también con los conceptos que lleva al papel o a la pantalla para crear los diferentes ambientes, personajes, atmósferas con las cuales se acompañan los textos. Ninguna de las ilustraciones de Solin Secur es, de hecho, una calca o una copia de alguna de las historias. No hay ninguna que diga, que se pueda decir que pertenece a tal cuento, a tal otro, a tal serie. Al contrario, todas van más allá de lo que está diciendo el libro y muestran una especie de mundo propio, de mundo de sueños poblado por seres extraños, por viajeros, por personajes de diferentes épocas, por gatos, que puede ser un poco una extensión del mundo del viajero del tiempo, que va en sus propias direcciones y que es algo de lo más interesante que uno puede encontrar en los libros ilustrados. Ese efecto por el cual cuando los textos y las imágenes se acompañan, dicen algo más de lo que podrían estar diciendo separadamente. Ese efecto es raro de encontrar, afortunadamente se encuentra aquí y yo lo agradezco mucho, igual que agradezco, de paso se los digo, el trabajo editorial de Mariana Mendía, que fue mi editora en el proyecto, la editora de Solin y mía, y que siguió todo el proceso de una manera muy acuciosa y muy cuidadosa. Van a ver ustedes que el libro como producto, como objeto, está muy bien hecho, la encuadernación, la caja tipográfica, ¿no? La hechura de las páginas de texto, los materiales, en fin. Y si lo consiguen en digital, igual van a encontrar ese trabajo allí presente. Yo quisiera invitarles a que lo hicieran, perdón, se asomaran a la saga del viajero del tiempo, porque es un libro que quiere ofrecer, como todos los libros de minificción, un poco, por lo menos, o mucho para cada persona. Estos libros, independientemente de la intención de quien los escribe, se pueden empezar por la última página, por la de en medio, por donde sea, y saltar en todas direcciones para encontrar aquello que nos puede gustar. Si un texto no nos gusta, el de junto tal vez sí, y es suficientemente breve como para que podamos hacerlo a un lado sin culpa. Esa es como la bondad o la forma de la hospitalidad que ofrecen los libros de minificción y que quiere ofrecer también este proyecto nuestro que ahora les vengo a anunciar, a recomendar. Les agradezco mucho su presencia siquiera virtual, y espero que nos encontremos en algún momento, ya sea
en las redes o de otro modo para conversar de estas historias fantásticas, extrañas, inusitadas de la saga del Viajero del Tiempo. Muchísimas gracias.